nuestra sesión de una vez por todas. Vale, hoy abordaremos el tema de los desafíos de la enseñanza del francés como lengua extranjera en el contexto local del suroccidente colombiano. Un punto que se ha presentado de forma recurrente durante las sesiones de Café y Palabras es el enfoque reciente de las políticas lingüísticas en nuestro país. Como saben, lo estuvimos dialogando con la profesora Norbella y con parte del equipo de la Normal Farallones de Cali. Y pues claramente, dentro del marco de estas políticas lingüísticas, de la integración de otras lenguas, tanto lenguas nativas como lenguas extranjeras, digamos que surge la necesidad de integrar otras lenguas y otras culturas. Sin embargo, parece que ese interés se ve en muchas ocasiones especialmente dirigido, enfocado y sesgado hacia el inglés. Por eso, los espacios de enseñanza tienen la necesidad de abrirse a otras culturas, a otras visiones, a otras versiones de la historia y de las realidades sociales. Y es por eso que, teniendo en cuenta estos síntomas y digamos que esta nueva visión, que afortunadamente nos llegó a nuestra generación, la integración del francés dentro de las políticas lingüísticas nacionales, están alineadas con el ethos, con la raison d'être, con la médula, con el espíritu de nuestra maestría en estudios interlingüísticos e interculturales, la cual tiene como también misión extender un espacio que permita el debate, la discusión y la reflexión académica. Es por ello que en la sesión de hoy hemos invitado a un grupo de expertas profesionales en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente el francés, las docentes Liana Espinosa, Cindy Conde y Yurani Giraldo. Durante el espacio de hoy esperamos abordar junto a las voces de nuestras invitadas el interés, las problemáticas, las recomendaciones que tienen y que nos presentan ellas en el día de hoy a la hora de enseñar una lengua extranjera diferente al inglés. Entonces, primero les voy a presentar la agenda y les recomiendo a quienes se conecten también, por favor, darle, escanear el QR, diligenciar el formato de asistencia o unirse al link que aparece en nuestro chat. Recuerden, por favor, que es muy importante que ustedes puedan hacer este registro. Y sin más dilaciones, les presentamos pues la agenda. Estas son nuestras 3 invitadas de honor. Contamos con su ilustre presencia hoy, Liana Espinosa, Yurani Giraldo y Cindy Conde. Las 3, conocidas, amigas, compañeras, colegas mías. Empecemos con Liana. Liana, licenciada en lenguas extranjeras de inglés y francés de la Universidad Santiago de Cali. Magíster, compañera, colega mía de este programa, egresada de nuestro programa, egresada ilustre, al igual que Cindy, de nuestro programa de maestría en estudios interlingüísticos e interculturales. Liana se ha formado como correctora y examinadora para los exámenes DELF de niveles A1, A2, B1 y B2 de la Alianza Francesa, y ha sido profesora de francés en la Universidad Santiago de Cali, en nuestra Universidad del Valle, en el Liceo Francés Paul Valéry, en el Colegio Ideas y en la Alianza Francesa. Asimismo, Yurani Giraldo es licenciada en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle de Bogotá. Es magíster en educación y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña, España, y tiene amplia experiencia en la enseñanza del francés como lengua extranjera, el diseño e implementación de las aulas virtuales y la consultoría académica. Y la profesora Yurani se desempeña en el acompañamiento pedagógico profesional en la Universidad del Valle y la Universidad de La Salle. Y actualmente trabaja para la Unidad Central del Valle del Cauca, la UCEBA, en Tuluá. Y finalmente, pero nunca menos importante, Cindy Conde, licenciada en lenguas extranjeras también de la Universidad Santiago de Cali, magíster, también compañera, colega, amiga mía de la maestría nuestra en estudios interlingüísticos e interculturales, con más de 13 años de experiencia docente, y actualmente se desempeña como maestra bilingüe para el distrito Aldine ISD, ubicado en Houston, Texas. Entonces, Cindy, para quienes no sepan, Cindy nos está hablando desde la distancia, a lo lejos, en otra zona horaria, de hecho. Y pues Cindy está a cargo del desarrollo de las habilidades lectoras y escritoras y la transición a la primera lengua inglesa en niños de primer grado.
Les pedimos a la audiencia un fuerte aplauso virtual, por favor, vamos a la campanita, vamos a las reacciones y démosle corazoncitos, abrazos, emoticones, todo bonito para recibir a nuestras invitadas y darles ese calor humano que lamentablemente la distancia no nos lo permite. Entonces, gracias, gracias. Échenmosle flores a las profes, se los merecen. Bueno, la sesión consiste en 3 momentos especiales. La introducción, que la acabamos de tener. Vamos a tener ahora una serie de preguntas para nuestras invitadas expertas y finalmente vamos a tener una serie de interacción con el público. Al final cerraremos con comentarios, un resumen muy breve. Entonces, chicas, colegas, compañeras, amigas mías, empezamos con la primera pregunta. Recordemos que este es un conversatorio, entonces tenemos toda la flexibilidad del mundo. Entonces, bueno, chicas, ¿cómo empieza en ustedes cuando les picó el bichito del francés? O sea, ¿por qué el francés? ¿Por qué la cultura francesa? ¿Por qué no el portugués, el inglés, el alemán, la ingeniería, la medicina? ¿Qué pasó ahí, muchachas? Cuéntenos, porfa. ¿Quién empieza? Dale, Cindy. Bueno, mi camino por el francés y por las lenguas extranjeras empezó un poco escabroso, por así decirlo. Yo no sabía que iba a ser licenciada en lenguas extranjeras. Yo solamente sabía que me gustaban los idiomas y me omití completamente la palabra licenciatura. Me inscribí y al tercer día tuve clase de francés con la maestra Lilian Barbosa, que también es muy reconocida aquí en el sector del Valle y de Cali, en el Lycée Français también. Y nos dijo que estábamos a tiempo para retirarnos para no ser maestros. Entonces ya me di cuenta que iba a ser maestra y en el camino me fui enamorando del proceso de enseñar y aprender a enseñar. ¿Y por qué francés? Porque el inglés me parecía un mercado en el que había demasiada gente. Había un montón de personas que ya enseñaban inglés y pues dije, el francés es como la oportunidad de ser diferente, primero. Esa fue la razón por la que lo decidí. La verdad fue una razón muy alejada a la cultura, una razón muy alejada a la lingüística. Realmente fue impulsada por el mercado, por lo que estaba dando mejor en ese momento en cuestiones económicas. Y bueno, aquí estoy. Gracias, gracias, Cindy, muchísimas gracias. Ese punto del inglés, del comercio, lo vamos a retomar ahorita. Muchísimas gracias y qué chévere. Bueno, no sé si Liana o Yurani, ¿quién quiere continuar? Chicas. Pues bueno, en mi caso, yo empecé al mismo tiempo con Cindy, creo que en el mismo salón de clase. Yo sí sabía que quería ser maestra. Bueno, cuando me dijeron inglés y francés, yo la verdad, como salía de un colegio público, me sentía como igual en ceros en ambas lenguas, pero lo que me enamoró del francés fue el hecho de sentirme exitosa en esa clase, de sentir que yo tenía éxito en lo que hacía, que me iba bien. La profesora era una profesora dura, era severa, pero saber que podía responderle siendo ella tan severa y que me iba bien, eso me motivaba y me gustaba. Y ella también, a pesar de que era fuerte, de vez en cuando uno hacía las cosas bien, como que decía muy bien, lo estás haciendo súper bien, y esas palabras me motivaban y me fueron como enamorando mucho más del francés que del inglés. Luego, claro, empecé a darme cuenta de lo que dice Cindy también, ¿no? Que uno va viendo que es un mercado complicado porque hay un montón de gente allí, incluso gente que no tiene formación como docente. Entonces, de pronto eso también me alejó un poquito de ese lado. Y también creo que nosotros como docentes somos súper importantes para que los estudiantes tomen cierto tipo de decisiones. No quiero decir con eso que uno pueda manipular esas decisiones o que uno quiera hacerlo o que a mí me haya pasado que mi decisión de hacerle al francés más que al inglés
me la haya como manipulado alguien, no, pero sí siento que tener un referente importante, una persona motivadora, que hace bien su trabajo, que tiene pues como unas pautas de clase súper claras, una planeación que te hace sentir como seguro de lo que estás haciendo, eso es determinante, o por lo menos para mí lo fue. Y de ahí pues mi decisión. Listo, Liana, muchísimas, muchísimas gracias. El efecto del desafío y el efecto de ir más allá, digamos, que aparece presente en tu discurso. Bueno, para quienes te conocemos, sabemos que es parte de tu ser. Bueno, Yurani, en tu caso, ¿por qué el francés? Buenos días, buenas tardes a todos. Antes, digamos, de responder la pregunta, quisiera saber si pueden levantar la manito virtual, quiénes son estudiantes de la universidad. Todavía están en pregrado. Que David, que Carol, Laura, Juan Sebastián, Natalia. Creo que somos o son varios los que son estudiantes, porque en este espacio me veía yo como estudiante, me hizo retomar el espacio en que la universidad permite espacios como este. Entonces, para la Universidad del Valle, muchas gracias por la invitación y por este tipo de eventos, porque nos comienza a ser conscientes de que nuestras ideas, como un poco lo expresaba Liana, no es que uno como docente trate de imponer y digamos como de guiar al estudiante hacia la lengua que debe estudiar, sino permitir esos espacios de conocer más allá de lo que es hablar una lengua extranjera y todas las implicaciones que hay. Recuerdo cuando ingresé a la Universidad La Salle, nosotros teníamos que en quinto semestre que escoger entre las dos lenguas, entre inglés o francés. Y parte de lo que Cindy nos comenta, uno ve el mercado más hay personas que hablan sin necesidad de ser docentes, hablan muy bien inglés. Es mucho más fácil levantar un nivel de idioma en inglés que en francés, tanto, digamos, económicamente. En mi tiempo era muy costoso estudiar francés. Entonces, parte, digamos, de que me gustó la cultura, de esos buenos profesores, como lo han mencionado mis compañeras, porque nosotros nos vamos encontrando en este camino de la docencia. Los tres aquí tuvimos la oportunidad de compartir espacio y, y mire que nos seguimos conectando desde la virtualidad. Entonces, uno ve que el idioma que le va trayendo desde la universidad no solamente son esos profesores que son buenos profesores y exigentes, como lo dice Liana, sino que también la universidad, qué espacio da por lo menos también en mi universidad lo digo, es porque tuvimos mucho como hay un agregado cultural de la Embajada de Francia que promueve el francés. Entonces, ver toda esa puesta en escena, digamos, de la Embajada de Francia por la promoción del francés fue lo que me impulsó a ser docente en el área de francés. La oportunidad de salir del país, como lo hemos hecho, que Cindy y la profe Liana también fueron asistentes de francés en Francia, y perdónenme que les adelante un poquito ahí. Uno ve eso y se enamora, uno dice, yo quiero, me gusta la lengua, quiero ser docente de francés. Eso fue lo que me impulsó a ser docente. Vale, Yurani, muchísimas gracias. Y sí, esperamos que este sea el primero de muchos encuentros con ustedes tres, de todo lo que tenemos planeado con la maestría, las cosas que estamos haciendo, gestionando y que ya empezamos, a las que ya le empezamos a dar, digamos, visualización. Entonces, no se nos duerman porque seguiremos en mucho contacto y esperamos contar con su ilustre presencia, chicas, las de ustedes tres, porque su experiencia, su visión y particularmente su recorrido son clave aquí. Bueno, estimadas amigas, colegas, ahora, ya hablamos del origen, de las razones por las que ustedes decidieron integrarse al francés, entonces yo quisiera que ahora abordemos a partir de la experiencia de ustedes que han trabajado a nivel de colegio, a nivel universitario, con el francés, que es una lengua lamentablemente poco popular en algunos sectores de nuestra región. Bueno, ¿cuáles han sido esas problemáticas
generales que han encontrado enseñando francés aquí en el suroccidente colombiano. No sé si Liana, si empezamos con Liana. Liana, ¿cuáles han sido esas dificultades? ¿Nos puedes comentar, porfa? Yo creo que las dificultades, en mi caso, de mi experiencia, se han ido presentando y son diferentes dependiendo de las instituciones en las que yo he ido trabajando. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de la universidad privada, que es como la experiencia más amplia que yo tuve, lo que yo notaba es que los muchachos que llegan a la formación de docentes de lenguas extranjeras, ellos llegan súper claros, digo entre comillas, porque igual todavía son muchachos jóvenes y por uno mismo uno sabe que uno puede cambiar de opinión en medio de la carrera, como va creciendo y madurando. Pero lo que veía yo era que ellos llegaban de una ya como con la idea clarísima de que ellos iban por el inglés. Eso era como lo que a ellos más los motivaba y lo que yo veía. Aparte de eso, ya habían unas bases en inglés y eso les daba como un plus. Unas bases que podían venir de colegio, sea colegio bilingüe o simplemente un colegio privado con intensidad horaria pues considerable, además de lo que se ve todo el tiempo en medios de comunicación, la música, eso los hacía tener muchísimo más elementos en inglés que en francés. Entonces, cuando ellos llegaban al salón de uno en francés, como que ese sentirse en ceros no les gusta, no les hace bien. Aparte de eso, como ya tienen una idea súper grande de lo que es el inglés, de cómo funciona, incluso ya hay muchos que hablan inglés cuando llegan a la carrera o se defienden en inglés con una 2 o algo así, entonces están acostumbrados a una manera de funcionamiento de la lengua y obviamente pues el inglés no es una lengua romance como lo es el francés, entonces entrar a esa gramática distinta se les hace difícil, les cuesta les cuesta y esa era como la problemática más común. En algunos eso generaba como esa sensación de reto, voy a hacerlo porque yo soy capaz. En otros era como que, ay no, qué pereza esto y toman la clase como el relleno. Eso a nivel universitario, en la universidad privada. Ahora, si hablamos de una institución que forme solamente para, como un instituto de idiomas, digámoslo así, yo veía que la dificultad y la problemática más grande eran los costos. Como dice la profesora Yurani, el francés, para estudiarlo así como en un instituto, es costoso. Y entonces uno empieza a mirar los estudiantes que empiezan un módulo, 2 módulos, 3 módulos y ahí se paraban. Cuando lo encontrabas luego en alguna parte, ¿qué pasó? Que no volviste, uy, profe, está muy costoso, estoy teniendo dificultades para pagarlo, entonces mejor paré. Primero eso, los costos, es caro. Y segundo, que la gente tiene como en mente un proyecto de irse y cuando nota que ese proyecto no se está como haciendo realidad prontamente esa partida, no sé, a Canadá sobre todo yo lo notaba, entonces se desmotivaban y no volvían. Eso era como lo que yo veía a nivel de instituto. Y ya en colegios, lo que yo veo es como que los muchachos miran el francés como miran la cultura, un poco. Está por allá lejos, así como arriba, y alcanzarla es muy difícil. Es como si miraran un bicho raro, una cosa así como, oh, qué chévere esto, pero está por allá lejos y alcanzarlo es súper difícil, porque en parte también las familias lo miran así. Y estos estudiantes son estudiantes de familias colombianas que de pronto hablan inglés y eso, pero es raro que en esa familia un miembro hable inglés y esas familias ven la cultura y el francés como una cosa por allá lejos, así como una cosa extraña, entonces los pelados pues terminan mirándolo igual. Y claro, eso dificulta cuando yo entraba para aprender, siento que está muy lejos y que nunca voy a llegar allá, pues ahí me quedo, ¿no? Si no lo tomo como un reto. Esas son como las principales problemáticas que yo he visto, sin contar pues que, bueno, también podemos decir que a veces nos falta como elementos, diría yo,
¿Cómo decirlo? Me refiero, por ejemplo, en inglés hay un montón de libros de texto para escoger. En francés el asunto es más reducido. Y si tenemos en inglés la dificultad de que muchos textos no se adaptan a nuestro contexto, esa dificultad se puede triplicar en francés. Los libros de texto que existen para trabajar el francés como lengua extranjera pueden llegar a ser menos adecuados para nuestro contexto que los de inglés incluso. Entonces, claro, eso nos pone a buscar mucho más, a tratar de encontrar recursos. Hay que trabajar mucho más en eso cuando uno da clase. No sé qué piensan las compañeras, qué otra cosa creen. Gracias, Diana. Cindy, ¿cuál ha sido tu experiencia? Coméntanos, por favor. Bueno, escuchando a Liana se me venían un montón de recuerdos a la cabeza. Bueno, yo sigo enseñando francés. En este momento enseño francés a personas que deciden emigrar desde Latinoamérica. Y me llama mucho la atención es justamente eso. Como Liana decía, que la gente que empieza a estudiar francés es para un proyecto en particular que es el de emigrar, bien sea a Canadá o a Francia. La mayoría de las personas adultas deciden hacerlo para Canadá y las jóvenes para estudiar un poco más económico en Francia. A mí lo que me resultaba también curioso era pensar que incluso Liana y yo intentamos hacer un artículo de investigación cuando estábamos en la universidad, en el que queríamos explorar cuál era la visión de los estudiantes cuando entraban a primer semestre y cómo esa visión de aprender francés se transformaba al final de la carrera, porque la mayoría entra con la visión, la mayoría de los futuros licenciados en lenguas extranjeras, en este caso francés, entran con la visión de irse del país. Entonces creo que una de las mayores dificultades es, eh, es la no pertenencia al propio país, ¿sí? O sea, no hay una identidad clara y eso trae, eh, claro que sí, profe Omaira, algún momento lo vamos a sacar. Entonces, eso también viene en un montón de cosas gramaticales en las que, como decía la profe Liana, cuando hay hay tanto contexto de inglés, bien sea británico, americano, africano, donde sea, lo podemos encontrar en cualquier parte en Colombia, eh, pues resulta mucho más fácil aprender inglés, perdón, que francés. Eh, Volviendo a la parte de la identidad, de ser un colombiano que decide estudiar licenciatura en lenguas extranjeras, enfocarse en francés para enseñar a las personas que están aquí en Colombia para aprender francés, creo que también se permea en la falta de identidad de su propia lengua. Nosotros, el español, pues es una lengua romance y es muy parecida al francés, pero el desconocimiento de su propia lengua y de su propia identidad es tal que les impide aprender el francés de una manera adecuada. Y les cuesta bastante separar el conocimiento del inglés o hacer como una comparación, es como una interferencia que hay ahí. Eh, También creo que la ausencia de maestros de francés es increíble. Yo estando acá en Houston y pues mi amiga, porque Eliana es una de mis mejores amigas y compañera, tenemos casi la misma hoja de vida. En este momento estamos enseñando primer grado las dos, pero yo en español y ella en francés. Eh, Me mandó muchas veces la oportunidad de estudiar en el liceo, de trabajar en el liceo francés porque están buscando profesores de francés hasta por debajo de las piedras y no hay. O sea, los profesores de francés que éramos un grupo más o menos de 10 personas en la Santiago, que trabajamos juntos también en la Universidad del Valle, pues ya no están. Entonces creo que una de las problemáticas al enseñar francés es la ausencia de maestros. Ya nadie quiere ser maestro de ningún tipo, ni de francés, ni de inglés, ni de nada. Y pues estamos viendo pues, la decadencia de la lengua en este momento. Cindy, muchísimas gracias por resaltar ese punto, sobre todo el de la identidad, del hecho de que, ay, no, es que para qué ser colombiano, ¿cuál es la identidad? Vale, Liana, y vamos con Yorani. Liana, cuéntanos.
Sí, con respecto a lo que dice Cindy, yo también veo, yo creo que no es tanto, es en parte, pero con respecto a lo de la falta de maestros, yo digo, si nos ponemos a ver, maestros hay, lo que pasa es que no están lo suficientemente certificados como los puestos están requiriendo, porque la gente no se está certificando en francés. Salen, yo sé que los licenciados de la Universidad del Valle salen hablando francés, yo lo sé porque fueron mis estudiantes en algún momento. Y yo sé que pueden enseñar francés, pero por supuesto, son docentes, sí. Pero entonces no, como que no hacen el caminito de irse certificando, de irle haciendo de a poquito en segundo semestre, hacer EGDELF A2 y ir subiendo para que cuando lleguen al final de su carrera agarren ese C1 y por qué no ese C2. Y entonces cuando los puestos, las convocatorias aparecen, la gente no está certificada y por eso no puede postular. Y si postula, ahí queda en el filtro porque pues no lo van a dejar pasar. Un colegio, por ejemplo, como el Liceo Francés, no va a dejar pasar a alguien que no esté certificado, incluso si hace una muy buena entrevista y habla y toda la cosa. Entonces, yo creo también es eso, que la gente no se certifica. Los que hablan no se certifican y no hacen camino en el francés, se dedican al inglés, a certificarse y a hacer carrera por otro lado. Vale, Eliana, muchísimas gracias. Ese punto de la certificación lo vamos a abordar más adelante. Gracias. Yurani, en tu experiencia, las problemáticas más comunes de enseñar francés. Pues veo, escuchando a mis compañeras, veo que compartimos esas mismas dificultades, ¿no? Hoy tendemos en la universidad, después de la pandemia, yo estoy ahora en una universidad pública, antes estuve en una universidad privada, pero vemos que son grupos muy grandes. Los grupos que tenemos son como si fueran grupos de un colegio, de los colegios donde son 40 a 50 estudiantes. Entonces, la problemática es trabajar las 4 habilidades con todos los estudiantes y hacer un buen seguimiento a los estudiantes. Esto no sucede, por lo menos, como lo contaba Cindy, cuando uno trabaja en un instituto, son poquitos estudiantes y puede darle un seguimiento mucho más preciso a cada estudiante. Eso es uno de los mayores retos con los cuales contamos hoy día, digamos, los profesores con grupos numerosos. También el hecho de que en muchas ocasiones la lengua, cuando uno la estudia en un instituto, es porque hay un proyecto, como lo han mencionado mis compañeras. Entonces, ese proyecto hace que el aprendizaje, uno puede hacer clase inversa fácilmente y trabajar diferentes tipos de estrategias sin ningún problema, que digamos, en un contexto ya académico oficial es muchísimo más difícil. Y retomando un poco lo que decía Liana de la certificación, eso pasa en toda parte. Por lo menos nosotros, yo que estoy con ACOLPROF, que es la Asociación de Profesores de Francés, nos ha llegado, hace poco llegó un llamado para profesores para Canadá. Y veo que es lo mismo que Cindy está en Estados Unidos. No hay, allá el problema es que necesitan que sepa de pedagogía. Entonces, no es solo estar certificado, sino tener una buena formación pedagógica, porque no hay pocos maestros por la parte, digamos, por el salario. Y es algo que uno escucha también en Francia, que los profesores se quejan porque esa profesión no es tan bien valorada como otras profesiones. Y es algo, digamos, que pues lo pongo, lo menciono para que, digamos, los estudiantes que sueñan y quieren estudiar en el exterior sepan que, como lo decía muy bien la profesora Liana, hay que certificarse, pero también no hay que abandonar esa parte, digamos, de la pedagogía, porque es lo que nos van a pedir. Bueno, profes, muchas gracias. Entonces tenemos elementos comunes como la certificación, número de profes, identidad, me falta uno. Pero bueno, digamos que son transversales a esta área. Esto nos lleva al siguiente punto y es el de, bueno, desde su perspectiva, desde su experiencia,
desde toda la visión que ustedes tienen, ¿qué mecanismos de acción recomiendan ustedes para enfrentar efectivamente estos desafíos en nuestros contextos locales? Creo que empezamos con... bueno, Bueno, cuéntame. Ay, sorry. ¿Cuál de las dos? vale, bueno, voy a empezar. Esta pregunta me hace pensar mucho en los requerimientos que nos hace el CNA cuando revisa, digamos, el trabajo que hacemos como docentes en las universidades. Y hay estrategias que también se ven en los colegios, poco que en las universidades, y es como las clases espejo. Entonces, esas clases espejo es, por lo menos, yo me apoyo de un profesor de otra universidad, que es mi amigo, como ustedes escuchaban a la profesora Cindy y Liana, que ellas más que colegas son amigas, ellas comparten una clase para que impacte ambas poblaciones en las que están. Entonces, esa ha sido una de las maneras como este año comencé a explorar, porque cuando uno es más docente mucho más joven y apenas está iniciando, uno cree que solito va a lograr lo que tiene que hacer como docente. Entonces, una es las clases espejo y otra es trabajar lo que son los proyectos. Digamos, este año yo estoy en la universidad con un modelo interestructurante, entonces es un modelo en el cual todos tenemos como un mismo rol, no es el docente el que sabe más y se para a hablar, sino que hace partícipe a los estudiantes. Y fue muy interesante porque este año un estudiante dijo, profe, yo tengo un primo francés, él va a venir a vacaciones, lo puedo traer a clase, y fue una experiencia súper interesante. Es un joven de 18 años, el cual estuvo acompañándonos en clases, en los proyectos que hicimos. Entonces los estudiantes tuvieron esa interacción constante con él y que les ayudó muchísimo lo que es la parte, digamos, también de, no solo la parte cultural, que es lo que uno hace con las actividades de proyectos al final, las actividades culturales, sino también él les iba corrigiendo el nivel de lengua. Entonces, lo que recomiendo, digamos, como parte de una buena estrategia es incluir, digamos, nosotros no somos los que tenemos que siempre tener la solución, sino, chicos, ¿cómo podemos mejorar? Hacernos, digamos, ayudarnos entre nosotros, entre colegas. ¿Sí? Eso es lo que este año he venido trabajando. Listo, Yurani, muchísimas gracias. Cindy, que estaba pendiente por hablar, cuéntanos, recomendaciones. Cuando a mí me dices recomendaciones, a mí se me ocurre lo más clásico del mundo. Para mí también hay una pérdida en la rigurosidad de la educación por miedo voy a utilizar esta palabra, a traumatizar a un estudiante. Eso conlleva un montón de resultados. Lo estoy viviendo acá en los Estados Unidos, pues por supuesto el contexto es muy diferente. Yo trabajo con una población pobre, pero esa población pobre en bachillerato aprende francés en algún momento. La rigurosidad de acá es tan baja que solamente se puede perder un año en toda su vida. Es decir, tienen 12 años para estudiar y de los cuales solamente puedes perder uno. Y no se pierde por nada que no sea importante como matemáticas, lectura, escritura, pero pues todo tiene que ver con la lengua materna, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, a lo que decía la profe Liana. Francés se vuelve un poco de latonería y pintura, como decíamos nosotras cuando estábamos en la universidad. Es simplemente la clase de relleno que se necesita hacer para tener los créditos necesarios. Entonces, retomando el punto de la rigurosidad, creo que si necesitamos maestros, hagámoslo certificar, ¿sí? Desde la licenciatura en lenguas extranjeras, que en este momento en Cali ya son casi todas las universidades que ofrecen el programa, pues hombre, certifiquemos los muchachos y que sea un requisito. Si bien certificarse es un poco costoso,
porque pues bien sabemos nosotras que pues todos los 4 que hemos presentado las pruebas de DALF, certificarse, aparte de ser duro, aparte de ser mentalmente agotador, es costoso. Entonces, pues en este momento no sé en cuánto estará, digamos que son unos 400.000 pesos, y no pasar la prueba, pues son 400.000 pesos que se pierden, ¿sí? Pero creo que una manera de apretar el tornillo para que todo, 505.000, ok, profe Yurani, gracias. En mi tiempo era como 180.000, imagínense, o sea, eso ha subido un montón. Así que apretar la tuerca es simplemente exigir también la academia, ¿sí? Lo que nos hace valederos. Cuando Yurani también dice que la profesión es poco valorada, yo creo que nosotros como colegas también somos un poco culpables de eso. Nosotros los maestros tendemos a, a caer como en el juego de que nuestra profesión es en la que todo el mundo puede opinar, en la que todo el mundo puede decirte cómo hay que hacer las cosas. Entonces, en este momento que estamos trabajando con niños, los padres empiezan a opinar sobre cómo nosotros tenemos que enseñar, mientras que pues, nosotros somos los profesionales en el asunto, ¿no? Entonces, cuando se aplica la rigurosidad, pues empieza la disciplina y así mismo se muestra pues lo profesionales que somos. Es también invitar a los estudiantes a utilizar el metalenguaje, ¿sí? Es de utilizar, de decir o de llamar las cosas pues por su nombre. Entonces, porque yo tengo estudiantes que dicen, profe, pero es que usted me dice que la primera persona el singular, que la segunda persona el plural y yo no lo entiendo. ¿Por qué no me dice nous y je? Pues porque así no se llama, ¿sí? Se llama es primera y primera, segunda, tercera persona el singular. Entonces yo creo que es volver a la rigurosidad que hemos ido perdiendo a través del tiempo y pues bueno, no estoy diciendo tampoco que volvamos a la regla pues a golpear a los estudiantes pues a punta de regla, pero sí que recuperemos un poco pues eso que hemos perdido. Gracias, Cindy. Sí, estamos de acuerdo contigo. Debemos exigir más con los lineamientos y criterios y más ahora con las nuevas alternativas de trampas y pues, peligros de fraude que tenemos actualmente. Liana, en tu experiencia, ¿qué recomiendas para abordar la enseñanza del francés en el suroccidente colombiano? Si retomo lo que dicen las compañeras, estamos como de acuerdo las tres. Y todo empieza en el salón de clase. Para mí ese es el mecanismo y la estrategia más grande y la que como profesores tenemos entre manos. Es como ese único espacio en el que tengo control y en el que puedo garantizar cosas en mis estudiantes. Entonces yo creo que todo parte del salón de clase. Es un asunto de estrategia, de buena estrategia docente, porque la rigurosidad es un asunto que debe ir en ambos sentidos. Yo debo exigir de mis estudiantes un montón de cosas y también yo tengo que ser rigurosa en mi estrategia, en las actividades que planteo y en el enfoque que yo le doy a mi clase. Entonces, por ejemplo, si yo centro una clase como pasa mucho en muchos docentes, a veces decimos que muchos docentes de la vieja guardia, pero he visto también muchos docentes, bueno, más jóvenes incluso que nosotros que ya no estamos tan jóvenes, que todavía le hacen al llene espacio y copias y copias de cosas y eso, bueno, eso no es rigurosidad tampoco, ¿no? Yo creo que hay que meterle a la planeación estratégica y también siento que hay que mostrar el francés, o por lo menos en mi experiencia como estudiante y como docente, mostrar el francés desde todos los puntos que se pueda, porque el francés no es solamente Francia, hay un montón de cosas y es un espectro súper amplio culturalmente hablando. Y eso es súper atractivo para los estudiantes y eso jala y eso interesa y despierta como ese deseo de conocer más, de saber más. Cuando uno, por ejemplo, en alguna clase en la Universidad del Valle, hablábamos, por ejemplo, del francés de, no sé,
de África, y yo les mostraba, por ejemplo, unos videos y hacíamos unos análisis, pues, del discurso de la gente, cómo habla, de cómo las inflexiones que hace, de la diferencia de escuchar a esta persona con el francés de África y una persona del francés de Francia, wow, cómo suena diferente. Cuando analiza uno el discurso de fondo, cómo piensan de diferente, ¿no? Son dos mundos, dos cosmovisiones completamente distintas. Entonces eso también es interesante, analizar la lengua desde los diversos puntos desde los que se puede en el aula de clase. Eso llama mucho la atención de los estudiantes. Plantear proyectos interesantes y análisis interesantes, eso atrae y eso deja pues como algo importante en los estudiantes con respecto al francés. Gracias, muchísimas gracias, chicas. Sí, vemos una tendencia en ustedes y qué bueno que podamos traer y continuar con este diálogo en espacios futuros. Bueno, esperamos que es parte de la proyección de este programa, seguir contando con ustedes y ofrecer, digamos, estos espacios que enriquezcan de forma gratuita y certificada a la comunidad. Y las alternativas que ustedes nos proponen nos llegan al punto 4. Quisiéramos abordar ahora sus experiencias. Ya digamos que las tres las han mencionado de forma tangencial, pero ahora sí quisiéramos que nos enfoquemos mucho en la experiencia de ustedes enseñando francés, ya no en el contexto local, sino en el contexto francófono. Entonces, quisiéramos saber qué comparaciones tienen ustedes siendo profesoras de francés en Colombia y en Francia o Canadá. Francia, Canadá, Bélgica, bueno, donde ustedes han estado. Entonces, bueno, ¿cómo comparan esos dos contextos, chicas? No sé, bueno, empecemos con, dale, Eliana. Pues fíjate, yo fui profesora, tenía que ser asistente, ¿no? De español en Francia, pero si les soy honesta, fui profesora porque se iban y me dejaban todos los muchachos. Puede ser un poquito de pereza, pero también un poquito de confianza, pero yo me sentía bien de que me confiaran esa labor y lo hacía con mucho gusto. Y bueno, tampoco era la primera vez que yo era profe, entonces no le tenía como miedo al asunto. Yo enseñé allá fue español. Igual para ellos era lengua extranjera, ¿no? Lo que yo veo es, partiendo del contexto, es un contexto súper distinto. Primero que todo, tienes todos los recursos que quieras, lo tienes todo. Tienes, y eso puede parecer en este momento de la vida una bobada, pero uy, hay espacios de trabajo que no los tienen todavía. Entonces, por ejemplo, para mí llegar en ese tiempo, era el año 2013, llegar al aula de clase, encontrarla re súper equipada, con un sonido envolvente, eso me facilita mi trabajo del audio, encontrar un super proyector con una nitidez pues así funcionando re bien, o un computador sumamente funcional, un acceso a internet de banda ancha, eso en todos los espacios a los que yo fui. Yo trabajé allá en 3 instituciones que fueron un college de un barrio cerca de lo que allá llaman la ZUP, la zona de urbanización prioritaria, que es como la zona deprimida, un liceo de otra zona ZUP y, y un college de una zona pues como mejorcita, bueno, bastante mejor, donde iban, por ejemplo, los hijos de los maestros de la ciudad, los hijos de la gente pues como que ganaba un poco más. Y en todos, o sea, donde yo, a cualquiera de los 3 donde yo llegara, yo encontraba todo el equipamiento que yo quisiera. El acceso a los libros de texto completo, todo el mundo tenía su libro. El acceso incluso a computadoras, este tipo de recursos que para nosotros son una locura. En una escuela pública, pues, por ejemplo, cada estudiante, o por lo menos en la Academia de Montpellier, a partir de, creo que era Sanquiem, que es como el segundo año del bachillerato, la Academia de Montpellier les daba un computador para su uso personal. Entonces, uy, ahí ya tenemos una diferencia abismal. Otro tipo de diferencias que encuentro es la heterogeneidad
siempre está en todas partes, pero allá es mucho más marcado, por lo menos en el sector en el que yo estuve. Yo nunca había tenido en un aula de clase estudiantes de diferentes nacionalidades. Allá eso sí es posible. Y eso nos propone un reto adicional, a ellos y a mí. Y nos obliga, pero eso es chévere, nos obliga a usar la lengua meta sí o sí, porque yo árabe no hablo. Entonces, ahí. Y los que, por ejemplo, estaban recién llegados, de donde hubieran llegado, que fueran árabes o descendientes árabes, algunos no manejaban muy bien el francés, entonces estábamos obligados a hablarnos en español, que era como el punto común. Eso, por ejemplo, me parece una gran diferencia también. Y también encuentro una diferencia muy grande en la manera como la relación profesor-estudiante se concibe. Es muy distinto. Por un lado, hay una distancia grandísima entre los estudiantes y uno como profesor. Y eso de entrada como que golpea, o por lo menos a mí. A mí, por ejemplo, la primera vez que me dijeron madame, yo como que, uy, no, no me diga madame, dígame profe, yo soy su profe. O como ese dudar para acercarse a madame y hacerle una pregunta, yo era como que venga, dígame, hágale, pues, pero no lo dude, no lo piense, que para eso estoy. Eso allá es muy, ellos tienen hay una distancia muy grande entre el profesor y el estudiante y eso acá no es tan así. Entonces eso es como las tres cosas que yo en este momento identifico. No sé qué dicen las compañeras. Gracias, Liana. Cindy, en tu experiencia como profe también en Francia. Bueno, ya Liana habló sobre todo lo interno en clases. Yo creo que una de las diferencias que yo más resaltaba era el horario, lo extendido del horario de estudios. Empezaban un poco más tarde, 8 de la mañana, a comparación de nosotros, pero salían a las 6. O sea, era una jornada muy larga de estudios. Y lo que más me impresionaba era que ellos tenían la oportunidad de ir a almorzar a sus casas. Yo estaba trabajando en un liceo y en un college. Estamos hablando de niños y adolescentes entre los 13 y 18 años, bueno, adultos en ese año, en ese último año que era el terminal. Pero lo que más me impresionaba era que ellos iban a la casa, almorzaban y volvían. La rigurosidad del francés, la verdad, y lamentablemente, no la tenemos nosotros en Colombia. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si nosotros dejamos salir a nuestros estudiantes a mitad de clase? ¿Sí? Si ellos de verdad tendrían como la disciplina y el autocontrol de decir, es que yo tengo que volver a clase, ¿sí? Pero estamos hablando de contextos no universitarios, volvemos a lo mismo, o sea, estamos hablando de niños entre los 13 y los 17 y 18 años. Y pues eso me parecía asombroso, realmente me parecía asombroso que pudieran disfrutar tanto pues, de la escuela. Creo que la oferta que tiene la educación francesa me parecía espectacular. En la escuela en la que yo estaba, les daban la oportunidad de salir del bachillerato aprendiendo una técnica. Entonces había, ¿y qué pasa si pierde más de uno? Perdón, la tenía allí lista para después y es en relación con el contexto americano. Olvídalo y lo retomamos después. Ok, profe. Bueno, retomando el tema de francés, cuando están en un terminal, ellos salen con la posibilidad de hacer se llama BTS, y les dan la posibilidad de estudiar algo, que es, no sé, mecánica dental, arreglo de techos, tuberías. Eso se ve en Colombia, pero en el SENA, es decir, hay que salir del colegio y entrar al SENA para poder serlo. Acá te da la posibilidad de ni siquiera tener que salir, sino que sales con el certificado de bachillerato y esa técnica que aprendiste. Creo que otra de las cosas marcadas que para mí es súper importante y es que para poder mantener el ritmo de disciplina, creo yo,
¿sí? Y obviamente porque estamos hablando de un país en el que hay estaciones. Tener vacaciones cada 2 meses, 2 semanas, eso aíra, ¿sí? Eso quita el estrés del maestro y quita el estrés del estudiante definitivamente. Creo que ese modelo educativo de la rigurosidad durante 2 meses, duro, 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 para tener la recompensa de 2 semanas, creo que está funcionando, ¿sí? Bien, pues, en mi experiencia creo que cuando yo enseñé español, allá creo que el nivel era bueno, ¿sí? A diferencia de nosotros ver el nivel de inglés de los colegios públicos que ven el verbo to be hasta que San Juan agachó el dedo. Entonces creo que de una u otra forma la educación, pues como la conciben el sistema, por supuesto tiene sus falencias, pero funciona. Liana, tú levantaste la mano, cuéntanos y seguimos con Yurani. No, solamente un apunte, no sé si Cindy se acuerda o se la pilló, cuando estuvo allá, se la pilló. Eh, para mí también era, por ejemplo, interesante, estos pelados vienen aquí todos los días sin falta, o sea, allá no falta nunca nadie en esos salones. Y así sea el cansón que llega a molestar, pero él llega. Y se van a almorzar y efectivamente vuelven. Entonces yo empecé a investigarme sobre eso, pero por qué? ¿Qué pasa? Entonces, no sé si lo lograste saber, Cindy, pero de eso se encarga la vie scolaire. Y como la educación en Francia es obligatoria, ellos no pueden faltar ni pueden irse después del almuerzo y no volver, porque entonces ahí hay un asunto de ley que inmiscuye a sus padres en unos problemas. Entonces ahí mismo está la vie scolaire, o sea, como un grupo de gente que se encarga de la disciplina y unas cosas administrativas y eso, y está llamando al papá, ¿y qué pasó? Justifique esa ausencia, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha vuelto? No sé qué. Y en caso tal, pues hay como un reporte a las autoridades competentes. Entonces, claro, eso hace que definitivamente nadie vaya, no se pueden ir. Yo no me acuerdo, eso sí no me acuerdo y no soy experta en el asunto, pero a mí me parece que era hasta los 16, si no estoy mal, que era obligatorio. Quizás me equivoque, pero me parece. En cambio, acá pues no, ustedes saben que acá la gente falta, saca excusas y no pasa nada. Entonces, digamos que eso también tiene que ver allí. Y bueno, algo que se me olvidó decir y que Cindy me lo recordó, es que en algún momento de tu discurso lo recordé, no sé por qué, los salones son súper numerosos, súper, súper numerosos, o por lo menos en donde yo estaba. Yo el salón que menos tenía 33 personas. Entonces, yo notaba porque primero uno observa y eso, en mi observación de clase, que los profesores instauraban esos asuntos de disciplina súper fuertes y ese trabajo así súper riguroso y eso, a veces al exceso realmente, también como una manera de mantener el control de todo ese montón de gente. No estoy tratando de justificar nada, solamente estoy contando esto que yo vi desde una perspectiva, pues como muy mía, ¿no? Muy distinta posiblemente a lo que puedan ver los demás. Ay, gracias, profe Mayra. 16 años, sí, señora. Vale, listo, Liana, muchísimas gracias. Y vamos con Yurani. Yurani, tengo entendido que tú enseñaste fue en Canadá y creo que en una de las islas de aquí del Caribe. ¿Me corriges, por favor? Enciende el micrófono, porfa, Vale. Yurani. No, es en Francia también. Okay. Ok, y escuchando a mis compañeras uno aprende, ¿no? Porque Cindy decía que los chicos salen, en el colegio donde yo estuve ellos no salían, y veía lo que decía la profe Liana, la rigurosidad que existe en la clase y en el momento de almorzar, ¿no? Porque nosotros compartíamos la hora del almuerzo con los estudiantes, tanto docentes como estudiantes van al mismo comedor y ellos solamente es tan marcada digamos, como la disciplina que hacen desde la vie scolaire, que los chicos solamente con ver a la persona que se encarga de estarlos vigilando, ellos se comportan
muy juiciosos, inclusive en un espacio que ya no es un espacio de clase, ellos están supremamente, pues digamos, a veces como adultos, serios, no como en ese momento de folgorio, por así decirlo, que podría estar un chico de nuestro país. Hay varias cosas, digamos, que tomaba apuntes porque a uno se le olvida, que remontan recuerdos. Yo veo que es la diferencia en la parte de interculturalidad, ¿no? Nosotros no tenemos estudiantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Como se ve en Francia. En la región donde yo estuve fue de Armenia. Tampoco fue mucho, eran chicos de Francia, pero digamos con la situación que pasó en Armenia, muchos migraron y vivían en Francia. Y tuve la oportunidad, digamos, para tocar un poquito, ir atrás, tuve la oportunidad de conocer una colombiana que por el mero hecho de hablar español, la contrataron para enseñar español en algo así como se llama aquí en Colombia la Casa de la Cultura. Entonces era un pueblo aledaño y ella le dijeron, usted habla español, puede dar un curso de español a adultos. Y la señora aceptó el reto, entonces le tocó aprender, ella sí aplicaba la metodología del amor, entonces era como dos contextos diferentes, ella le enseñaba a adultos ya pensionados, era muy convivial la enseñanza del español, mientras que en la escuela era supremamente rigurosa. La diferencia que veo yo es básicamente en el respeto, ese respeto que hay entre el docente y estudiante, a comparación de Colombia, porque acá nos dicen profe, pero uno no le puede decir profe a un profesor francés. Como lo sabemos todos, es una falta de respeto, y cuando a uno le dicen madame, pues uno se siente como colombiano, como ups, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pues también recibí esa misma impresión. Escribía acerca de otra diferencia. En el caso mío con los de terminal, el enfoque fue más hacia presentar la prueba de estado al final. Ellos tienen que presentar su bachillerato, entonces fue un enfoque más hacia trabajar la parte, digamos, comunicativa, ¿no? En la presentación oral de su examen de estado, y uno ve que son estudiantes muy críticos, ¿no? Entonces muestra uno pinturas de Botero y ellos... Uno aprende cosas que, siendo colombiana, no sabía yo la denuncia que hizo Botero hacer con las pinturas que hizo, y los chicos, uno ve toda esa parte cultural de trasfondo que les dan en el colegio, y efectivamente sí, son jornadas bastante largas, pero igual en una clase que quise entrar de francés antiguo, de ese francés que escribieron como Molière, de esos años, uno cree que los estudiantes por hablar francés entienden la lengua, y no, eso fue otra cosa que me sorprendió. Es como si nosotros estudiáramos español, como se escribió en la obra de... se me fue el nombre. ¿Se me olvidaron? Sí, la de Quijote de la Mancha, ¿cómo se llama? Sí, y Don Hidalgo. Sí, Cervantes. Uno no entendería ese lenguaje. Entonces, fueron varios paradigmas que se fueron, digamos, cayendo. Y digamos que eso es lo que yo puedo recordar en este momento de esas experiencias que tuve en Francia. Vale, muy experiencias, bueno, muy enriquecedoras las de ustedes, y digamos que muy discientes en lo que tiene que ver el contexto, lo que tiene que ver las condiciones que claramente determinan pues nuestra labor de profes. Y esto nos lleva a la quinta y penúltima pregunta. Sus experiencias han generado una serie de han vivido una serie de metamorfosis y transformaciones. Entonces quisiéramos saber cómo han cambiado sus procesos, métodos, prácticas de aprendizaje del francés a partir de estas, digamos, bueno, de estas
vivencias, sí, de su recorrido como profes, tanto allá como acá, y lo que están haciendo pues hoy en día. Entonces, colegas, Cindy, empecemos contigo. ¿Cómo ha sido esa transformación? Bueno, yo creo que hay que llevarse lo mejor de los tres mundos, ¿no? Yo creo que al haber tenido la oportunidad de pasar pues, por todas las educaciones, dícese pues la primaria, el maternal, el bachillerato, el instituto, la universidad, y ahora que pues las dos experiencias extranjeras, eh, yo creo que sí, uno se va moldeando a la necesidad, pero algo que he aprendido en mi experiencia como maestra de francés y maestra de español en estos dos últimos años, eh, es que nadie es experiencia en cabeza ajena. Yo creo que cada persona debe aprender de la manera en que mejor aprende. Eso me ha costado mucho trabajo adaptarlo a, mi, a mis clases de ahorita de francés con los que les contaba al inicio de la reunión, em, que están aprendiendo francés para poder pasar el examen TCFQ y poder llegar a tener la residencia canadiense, quebecois, eh, es que ellos, por ejemplo, me piden una lista de verbos. Yo pensaba como en la época en la que nosotros aprendimos inglés, que le mandaban a uno los verbos y que se los tiene que aprender de memoria, que el presente, que el past participle y el otro, que bueno, no recuerdo cómo se llama el otro. Y ellos me piden lo mismo, es como, profe, por favor, denos una lista para nosotros aprendernos la conjugación de los verbos regulares. Y yo decía, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente aplicas las estrategias que te estoy enseñando? En este momento vivo la misma frustración de enseñar estrategias, ¿sí? Para que hagan algo, ¿sí? Para que les vaya bien en un asunto particular, como por ejemplo un examen, ¿sí? Y ellos ven la estrategia, pero no la aplican, ¿sí? Entonces, creo que mis procesos y mis métodos van cambiando, pero no sé si para mejor. Yo creo que, yo creo que, o sea, va como en una involución en lugar de evolucionar, porque lo que piden los estudiantes no, no es lo que necesitan, pero es lo que les parece, ¿sí? Entonces, como seguimos siendo maestros de clientes y no de estudiantes, pues eso resulta un poco incómodo, pero pues al cliente hay que darle la razón. Entonces, ha sido bien complicado mi transformación como maestra, sin embargo, no abandono poco a poco, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Como primera recomendación me dijeron, como era mi primera clase de francés en ese curso, y me dijeron, profe, lo que pasa es que está hablando mucho francés. Entonces yo dije, pero pues, ¿qué estamos aprendiendo? No, es que el francés se debe hablar en un 100% cuando ya tengan el vocabulario listo. Entonces yo dije, bueno, pues entonces aprendamos francés hablando español, porque ¿qué más podemos hacer? Si a mí me están pagando por enseñar francés, pues hay que hacer lo que los jefes digan. Entonces, pues creo que mis métodos y mis procesos van es como en detrimento. Mentira, no, pero sí creo que reflexionando y analizándolo un poco, creo que es un poco triste y pues trato, ¿no? Trato de hacerlo ameno, trato de hacerlo, y más porque pues ya no estoy en la academia, ¿no? Ya enseño francés a nivel de instituto. Y en la academia era un poco distinto, pero creo que sí, o sea, gracias a la Universidad del Valle y al coordinador del posgrado, porque nos hace reflexionar ante esto y pues hace como también que, pues que le pongamos la mecha, ¿no? La ficha, que es lo que estamos haciendo como maestros. Gracias, Cindy. Liana levantó la mano. Cuéntanos, Liana. Yo pienso que, como dice Cindy, poniéndolo en mis palabras, para mí lo que ha cambiado realmente no son mis procesos, ni mis maneras de hacer las cosas o de enseñar, mis métodos de enseñanza. Yo creo que todo cuando uno sale de la universidad así recién desempacado de la licenciatura, todo está aquí.
todas esos métodos o como lo queramos llamar, enfoques, metodologías, todo eso está allí. Y uno empieza a echar mano de lo que uno cree que necesitan estos muchachos y cuando pasan años así, que no son tantos, pero pues tampoco son pocos, enseñando, uno aprende a soltar esto que estaba haciendo y mejor agarro esto porque esto es lo que funciona aquí. Uno empieza a desarrollar una mejor capacidad de adaptación. Eso es lo que yo creo que me ha cambiado. He aprendido a adaptarme con mucha más facilidad y rapidez a las necesidades de los estudiantes. Ahora lo hago mucho mejor y más con más rapidez y facilidad que hace años cuando empecé. Me adapto y sufro menos yo también adaptándome, porque al principio hay que aceptar, por más excelente estudiante que hayas sido en tu licenciatura y por más comprometido que seas con tu trabajo, esos procesos de adaptación lo hacen a uno como, ay, como que uno se desimbra a veces y uno no quiere aceptar ciertas cosas o aceptar recurrir a ciertas cosas. Ahora yo me adapto con mucha más facilidad. Yo no creo, como dice Cindy, que sea una involución. Yo creo que lo que hay que hacer, hay que hacer. Yo siempre, para mí, el Día del Maestro es un día muy importante, muchachos. Más importante incluso que el día de mi cumpleaños. O sea, el día de mi cumpleaños yo no aparezco por ningún lado, pero el Día del Maestro para mí es sagrado. Y yo siempre hago una reflexión sobre mi trabajo en el Día del Maestro y escribo alguna cosa. Y me acuerdo que el año pasado, en un momento de cambio muy duro para mí, porque yo pasé de la universidad, de enseñar en la universidad, a enseñar a los niños de primer grado, a enseñar a leer y escribir en francés. Eso para mí fue un cambio brusquísimo. Estaba en un momento de cambio súper fuerte y ese volver al colegio me costó. Entonces hacía una reflexión y yo decía, bueno, finalmente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Entonces, yo como maestra en ese momento, decía yo en ese texto, le sonrío a los papás, le disfrazo los regaños a los estudiantes, le digo que sí a la administración, busco los sacos perdidos, le echo agua a las matas de afuera del salón y así, porque eso es lo que hay, eso es lo que hay que hacer. Y ya no me siento mal con eso. Entiendo que eso es lo que hay que hacer. Y claro, como nos han metido en este asunto, bueno, pronto los compañeros que están en la educación pública no, pero los que estamos en la privada sí, que esto es un negocio y también nosotros, como yo lo decía en mi trabajo, en mi texto, es necesario que esto sea un negocio y necesito que siga siendo un negocio porque yo necesito plata, necesito que me paguen para mantener a mi hijo. Entonces, pero como esto es un negocio, pues la gente, pues sí, son estudiantes, son usuarios de unos servicios que yo presto y son clientes. Entonces, si son clientes, a más de lo que ellos necesitan, también un poco hay que tratar de mantenerlos tranquilos con respecto a lo que quieren. Y yo creo que eso también se vale para decir que uno es eficaz, eso también es ser eficaz, ser capaz de hacer los malabares entre lo que esta gente necesita y que yo sé que tengo que darles y lo que ellos quieren sentir que están recibiendo también. Para mí eso es también ser un profesor exitoso, porque nada me vale a mí ser súper eficaz en mi metodología y no sé qué, y que todo el mundo mantenga descontento y que tenga los papás encima mandándome correos todo el tiempo y indispuestos y diciendo que ya se van a salir porque eso es lo que amenazan, ¿no? No, el otro año ya no, y no, es que yo no sé si seguir aquí, ¿no? Y eso incomoda, eso te incomoda como profe, incomoda a la administración y es maluco. Entonces aprender a manejar eso para mí también es ser eficaz, es importante. Gracias, Liana, gracias. Sí, esa presión del sector privado que es, bueno, que creo que aquí todas y todos de alguna forma lo hemos experimentado. Bueno, ustedes tres y yo lo conocemos. Yurani, en tu caso, ¿cómo cambiaron tus prácticas como profesora? Cuéntanos. Bueno, yo retomo unas palabras que decía Liana, bueno, no las palabras, sino la idea de que la clase de uno es digamos, ahí uno tiene que aprender a mirar la estrategia, ¿no? Porque no siempre, a veces uno llega con unas ideas y no se presta. Entonces hay que saber escuchar. A un jefe le escuché un consejo que me parece muy válido y él decía, nosotros trabajamos con las emociones de las personas. Entonces, si esas emociones van en contra
de que el ambiente de clase sea positivo, pues debemos buscar un camino mucho más ameno, porque es que somos latinos, no estamos como lo expresábamos antes en Francia, que es muchísimo más riguroso. Los estudiantes aquí, sin perder rigurosidad, sin perder el respeto, hay que trabajar en un ambiente mucho más ameno, digamos, y cordial. Y así como lo decía también nuestras compañeras de que la empresa privada mucho se ve como un negocio, igual en la universidad pública nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. Entonces, si no hay estudiantes, estamos nosotros. Entonces yo veo hay que siempre mirar las emociones de nuestros estudiantes, ¿no? Saber leer. A veces uno tiene una clase muy estructurada, pero los chicos están supremamente cansados. Entonces hay que aprender a voltear, digamos, acomodarse, ¿no? Hay que ser muy flexible, ¿no? Acerca de lo que vamos a hacer en nuestra clase. Yo creo que el camino se hace al andar y nosotros vamos dando nuestras clases en nuestro día a día y vamos aprendiendo a adaptarnos a cada situación. Tienes el micrófono cerrado. Sí, error de principiante. La profe Omaira hace un comentario. Profe, si quiere puede encender su micrófono y lo comenta o lo dejamos para el final, como se sienta mejor. Sí, no, pues era ahí como un comentario al margen porque me daba pues como un sentimiento de incomodidad, de tristeza más bien, de ver estas maestras tan comprometidas, tan jóvenes, tan confiadas en su labor y que las condiciones no sean las mejores. O sea, que tengamos que adaptarnos para otras cosas que no eran lo que queríamos hacer. Pero hasta ahí, continuemos. Gracias, profe. Igual ya estamos llegando a la última pregunta para ya después abordar la sección de comentarios. Liana, Cindy, Durani, en últimas, ¿qué le recomendarían ustedes a las y los futuras y futuros docentes que aspiran a enseñar francés aquí en el contexto del suroccidente colombiano? Liana. Bueno, yo digo que uno pasa por etapas. Primero hay que apasionarse un montón, hay que apasionarse. Perdón por la música de los helados que va pasando. Hay que apasionarse muchísimo, hay que amar lo que uno hace con todas sus fuerzas y aprovechar ese primer momento, esas primeras experiencias, porque es allí donde uno se vuelve muy poderoso, donde uno empieza como a recolectar no solamente experiencias, sino recursos para trabajar de un momento. Que la música está dura. Pero ¿No te se oye? escuchas perfectamente. Bueno, Sí. entonces yo digo eso primero que todo, porque ese primer momento, como digamos, ese primer amor con tu profesión, lo es todo, es súper importante. Y ahí ese momento hay que aprovecharlo para aprender de todo, para meterse en todo, para buscar aquí, allá, es ahí donde uno desarrolla un montón de estrategias, ese momento hay que vivirlo y es además muy bonito. Y de ahí en adelante se trata de persistir, se trata de saber levantar los brazos cada que se caen también y no desfallecer. Eh, a mí me pasa, y yo creo que con el quien yo lo comparto más es con Cindy. Hay días, bendito, que uno dice, pero madre, envidio ese jardinero de este colegio que se va para la casa y soltó esas tijeras y esa pala y ya no piensa más en esto. Relajado ese hombre. En cambio, uno se va para la casa a pensar, a repensar la estrategia, lo que estuvo bien, por qué esto no está funcionando, hombre. Sí, y eso a veces frustra, pero hay que saber vivir esos sentimientos y al otro día levantar los brazos de nuevo, volvamos a empezar con esa idea de que algo bueno estás haciendo, sea porque esta gente
va a aprender un montón de francés, o por lo menos, ese pequeño aporte que tú le das le va a servir para hacer algo bueno en algún momento, o por lo menos para no irse por el lado malo. Alguna cosa buena se queda. Y eso es importante y es una contribución de la parte de uno para que esta sociedad funcione mejor. Yo creo que eso es lo que yo siempre tengo en mente. Esas son, bueno, hay dos cosas que yo tengo en mente siempre en mi trabajo. Eso, que algo bueno se está quedando y que en ese sentido contribuir de mi parte hacia la sociedad es valioso. Siento que si no hago eso, pues qué sentido tiene que yo esté aquí. Y segundo, mi hijo. Uno también trabaja porque necesita una retribución para hacerle bien a los suyos. Entonces esas dos cosas me mantienen a flote. Gracias, Liana, muchísimas gracias. Vamos con Cindy. Bueno, mi recomendación es que ese momento en el que uno quiere desfallecer pasa, porque así como la pasión llega en tu profesión, cuando llegas y te encuentras con ese Santiago del salón, ese Santiago, ese Samuel, que son las piquiñas del salón, ahí es cuando uno quiere tirar la Pilas, toalla. pilas que aquí hay Santiagos. Per- Perdón, Santiago, pero ese es ese es el estereotipo. El Santiago que yo tengo aquí también es una piquiña, Señor bendito. Entonces, cuando uno quiere, en ese momento que se le atraviesa, esos niños que uno dice, Dios mío, ¿yo qué más puedo hacer? Yo creo que esos niños que más dificultad causan es los que más debemos superar, porque entre más se reniegue y más me frustre y más vaya en contra del sistema con ese niño en particular, me van a aparecer otros y otros y otros y otros y otros. Y pues bueno, va a ser una bola de nieve de nunca acabar. Entonces creo que ese es lo primero. El primer momento de tirar la toalla, eso pasa. Eso de quedarse los domingos hasta las 2 de la noche, que usted está planeando 5 clases que le tocó enseñar science en inglés, en francés o bueno, todas las asignaturas que tenga que enseñar, usted se vuelve hábil, usted empieza a planear en 5 minutos. Todo va a estar mejor, todo va a estar bien, todo va a estar mejor. Y creo que también hay que ver nuestra profesión no como si estuviéramos haciendo un favor. Cuando Liana decía que también necesitamos que esto sea un negocio, también quisiera como hacer el llamado a los a los futuros licenciados en no regalen su trabajo, que nosotros hemos estudiado mucho para poder llegar a donde estamos. Entonces, no significa que vayan a, pues, a pedir 70 millones de pesos por hora, pues no. A lo que me refiero es que hay muchas personas que se van a aprovechar de lo que hemos estudiado, entonces empiezan como, ay, ¿será que me puedes enseñar clasecitas gratis? Ay, ¿será que podemos ver esto y yo te pago con esto? Y pues ese pago nunca llega. Creo que hay que valorar la profesión, creo que hay que darle valor no solamente emocional, sino económico. Y también les diría que inviertan en la educación. A mí me parecía muy triste cuando estaba en la Santiago y uno les pedía el libro de francés para poder aprender francés durante un año completo. Y uno les pedía, el libro costaba 150.000 pesos y decían, uy, Dios mío, qué cosa tan cara, Señor bendito, ¿sí? Y siempre buscaban la manera de recuperar esos 150.000 vendiéndolo a los estudiantes que iban a venir. Entonces lo vendían, o sea, revendían los libros para, no sé, para que sean más baratos y así. Entonces, creo que si uno sigue viendo la educación propia como un gasto y no como una inversión, creo que pues no estamos haciendo nada, no estamos haciendo mucho. Sigan estudiando, sigan formándose siempre, siempre. Nosotros como maestros yo creo que somos los únicos que tenemos que, en las profesiones, creo que somos unos de los únicos que debemos rectificar y volver a rectificar y volver a decir que sabemos hacer lo que hacemos. Entonces hay que presentar el examen, hay que presentar la prueba, hay que hacer la clase piloto. Yo nunca he visto un médico que le digan, venga, hágame esta cirugía a ver si lo contrato. No, o sea, simplemente es, entra a hacer la cirugía y ya está. Nosotros sí tenemos que hacer la prueba piloto, la clase, bueno. Entonces hay que seguir formándose, hay que tener paciencia y pues bueno, esto es de amor, de pasión
pero también de disciplina. Gracias, Cindy. Antes que vayamos con Yurani, Liana levantó la mano. Liana, compleméntanos, porfa. Que Cindy habla y a mí me activa el complemento. No, es que, bueno, primero es cierto eso, hay que estarnos reivindicando todo el tiempo, reivindicando que soy profesora, reivindicando que soy capaz, reivindicando que tengo el nivel. Y eso es un poquito cansón, pero hay que acostumbrarse. Al final uno siempre que reivindica y la gente dice, wow, sí, de verdad, eso se siente chévere también. Y yo creo también que hay que luchar por hacer todos los escalones. Yo conozco gente que es muy capaz, súper inteligente, que yo admiro de verdad, y se han quedado en el colegio siempre. Y estar en el colegio no es malo. Si el colegio te paga mejor que la universidad, hay que irse para el colegio, hombre. Y bueno, también si tienes esa capacidad de adaptación y hay que hacerle, hay que vivirlo, pero hay que escalar y intentar pasar por todo, estudiar mucho, intentar llegar a la universidad, porque yo creo que todos estos medio dolores o sentimientos encontrados que tiene uno en la educación en el colegio, en la universidad es distinto. Yo, por ejemplo, extraño eso de la docencia universitaria. Tenía otras luchas más sobrellevables a mi manera de ver. Eh, sí me sentía un poco más como tranquila, puedo decirlo, y siento que la labor, aunque es muy rigurosa, sí, académicamente es súper, súper rigurosa, es menos exigente a nivel, ojo, sin malinterpretarlo, a nivel emocional. A mí emocionalmente me afectaba muchísimo menos de manera negativa mi trabajo. Me hacía sentir muy satisfecha, sí, en ese sentido sí me tocaba de manera positiva, pero de manera negativa no me sentía tan afectada y no tenía que luchar para no dejarme afectar. Entonces eso es como una cosita que extraño y hay que vivirlo, hay que vivir todo, instituto, colegio, todo, hay que vivirlo todo. Liana, muchísimas gracias. Y vamos con Yurani. Yurani, coméntanos, ¿qué nos recomiendas o qué le recomiendas a tus estudiantes? Bueno, yo estaba haciendo una pequeña lista acerca de esas recomendaciones, escuchando a mis compañeras y como que hago un pequeño resumen. Desarrollo profesional continuo, como lo expresan, tanto en el nivel de lengua como en el nivel de pedagogía, importante. Yo recuerdo cuando me presenté a la asistencia, yo la hice por Bogotá, tuve que ir al ICETES a hacer la entrevista con funcionarios del ICETES y de la Embajada de Francia, y nosotros nos intimidábamos por los de la Universidad Nacional, porque ellos antes de hacer su práctica pedagógica tenían que tener un C1 en francés, mientras que estudiantes de universidad privada, como en el caso mío, teníamos escasamente un B1. Entonces uno se sentía en una, o sea, uno como que decía, está difícil ganarse la plaza porque estoy compitiendo con una persona que tiene un C1 sin graduarse. Pero lo que ellos se sentían intimidados, me di cuenta que ellos se sentían intimidados con nosotros por la pedagogía. Entonces siempre sentimos que no damos el peso para, no sé, como colombiano siento que uno como que siempre siente que le falta algo. Entonces esa recomendación es, ustedes no son estudiantes, ustedes siéntense profesores, ¿no? Porque cuando van a hacer esas prácticas en la escuela nueva, por lo menos, cuando llegan, me he dado cuenta, cuando estuve en la Santiago, un profesor que trabajaba mucho en la escuela nueva, y los estudiantes llegaban allá, estos profesores que eran experimentados, los veían como una inspiración. Les decían, profe, ustedes son jovencitos, denos material. Eran escasos de material, entonces los practicantes eran como esa tabla de salvación, como que yo ya no sé qué hacer con estos chicos. Entonces esa, digamos, como mi recomendación va más hacia ese lado, ¿no? Porque también es importante, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector editorial y puedo dar, digamos que tener que mirar la competencia lo lleva a uno a mirar los manuales de lengua de las otras editoriales. Y uno ve que hay una tendencia
en los manuales de lengua a enfocarlo hacia la migración, hacia ese país, hacia un destino francófono. Hablamos de la francofonía, como lo decía la profesora Liana, desde los más chiquiticos les están enseñando no solo Francia, sino todos los países que hacen parte de la OIF, de la Organización Internacional de la Francofonía. Pero hay contextos locales, como lo habla aquí, académicos locales, uno ir con un manual de lengua a una comunidad empobrecida, ¿no? Porque no diría pobre, sino empobrecida, mostrarle ese manual va a desesperanzar a veces o no lo va a conectar, ¿no? Entonces, ahí es esa creación de ese material auténtico, contextualizado, ¿no? Digamos que son recuerdos que, digamos, en este diálogo que estamos haciendo, de que nosotros somos muy creativos, como colombianos estamos llenos, nosotros que hemos sido profesores universitarios, hemos revisado los trabajos de grado, revisamos todo cuando nos toca, inclusive en el colegio, hacer los proyectos en las instituciones, vemos que estamos llenos de muchas ideas. Entonces es también contextualizar ese mundo francófono y ponerlo en el contexto en el que estamos enseñando. Es que el niño ve ese manual súper lindo llegando en un tren y al frente sale y mira y no tiene ni pavimento, tiene el andén. Entonces, sí, es importante enseñar el francés, pero se lo contextualiza. Entonces, retomando, es desarrollo profesional, adaptarnos y ser flexibles en nuestros enfoques de enseñanza, creer en nosotros y trabajar mucho la competencia cultural. No estamos para enseñar, para vivir en Colombia. Miren nuestras compañeras, como la experiencia que nos cuentan, de dónde están, que son estudiantes, salieron de la ciudad de Cali y todo lo que han hecho. Y ellas siguen viendo también compañeros con miles de experiencias parecidas o iguales, ¿no? Y saber que nosotros no enseñamos para acá, digamos, para este contexto, sino para compartir con personas que estamos en un mundo que hoy estamos aquí, mañana estamos allá, pero hay que respetar también esa parte, digamos, de esa parte cultural de la otra persona. Y buscar una creación de un entorno de aprendizaje positivo en nuestra clase. Digamos que podría resumir como las recomendaciones para los estudiantes. Yurani, muchísimas gracias. Cindy, Liana, muchas gracias a ustedes por, bueno, creer en este espacio, por unirse, por sacar de su apretadísima agenda, ya con lo que nos acaban de decir. Bueno, nos sorprende muchísimo y bueno, también halaga el programa, saber que honran al programa y honran estas, digamos, iniciativas surgidas de, bueno, a partir de gente como ustedes, alguien como ustedes que ha estado y bueno, que sigue en la primera línea, en las trincheras de vanguardia, dando esta lucha. Lo siento, tenía que meter mi pedacito de identidad de Solé. Bueno, estimada audiencia, vamos con la sección de preguntas. Entonces, invito a quienes nos están escuchando, a quienes nos han seguido de forma fiel desde el inicio del programa de hoy, a que levanten su manito virtual, a que abran sus micrófonos y hagan preguntas a nuestras ilustres invitadas. Son invitadas, de hecho, internacionales. Recuerden la experiencia que han tenido. Y en el caso de Cindy, bueno, actualmente nos acompaña de otro país. Yurani viaja, creo que tú viajas el próximo semestre, ¿cierto? Sí, digamos a los estudiantes también otra recomendación es estar en la vida asociativa. Yo estoy en la Asociación Colombiana de Profesores de Francés, que lastimosamente hace mucha falta el trabajo de colegas, ¿no? Como para mantener viva la asociación. Pero parte, digamos, este año, la Federación Internacional de Profesores de Francés, a docentes que estén afiliados de más de 2 años en la asociación y que tengan un trabajo con esta asociación, hicieron una beca
para recibir una formación en didáctica del francés en la Universidad de Liège. Yo hice la postulación y digamos que fue aceptada. Entonces viajo el próximo semestre Dios mediante, a Bélgica. Entonces también dejo esa parte, digamos, de recomendación, ¿no? De buscar la vida asociativa, que como asociados a la Asociación Nacional tiene que asociarnos a la internacional. Entonces haríamos parte de esa Asociación Internacional de Profesores de Francés, ¿no? Y ellos están promoviendo concursos, ¿no? Actividades en las cuales podemos salir beneficiados como esta oportunidad que tuve o que voy a tener. Vale, muchísimas gracias, Yurani. La profe Omaira, bueno, profe, no sé si usted quisiera abrir su micrófono y honrarnos con su presencia y sus recomendaciones, su posición al respecto, profe, la escuchamos. No, agradecer sobre todo tener a estas profesionales tan comprometidas, compartiendo sus experiencias acá. Y bueno, como ya lo comenté, ya me respondió Cindy que contara con ella. Seguro que contaremos con ellas de nuevo para dar testimonio, para alentar, para abrirle los ojos a los estudiantes en formación de las licenciaturas. Claro que sí, profe, todo el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por organizar y coordinar. Salió muy bonita. ¿Quedan grabadas, Alejandro? Sí, señora, sí, profe. De hecho, esta es la 8ª sesión de Café y Palabras de este semestre. Estamos haciendo 1000 cosas, de hecho, hicimos más de 20 actividades. O sea, tenemos 15 entre esta y la próxima semana. Talleres, les invitamos, porfa, rieguen en las redes, ayúdenos, porfa, a divulgar esto para que sigamos teniendo eventos y talleres. De hecho, nuestros talleres son gratuitos y certificados. Tenemos talleres sobre IA en junio, tenemos talleres de COIL, que son conmigo, tenemos talleres de poesía, y estamos pensando, hay una serie de ideas que se están gestando, de laboratorios de escritura de poesía, de microrrelatos en diferentes lenguas, y todos son gratuitos y están certificados. Entonces, el objetivo es eso, desde esta coordinación, digamos que el Mouro, lo olvidé en español, sorry, es llevar la maestría, sacar la universidad a la calle, llevar la maestría a la calle. Entonces estamos haciendo, ya hemos gestionado de facto unas alianzas con comunidades culturales, comunidades geek. Logramos incluir dentro de nuestra esfera de influencia el Rincón del Cómic de aquí de la misma universidad, la comunidad Marvel Cali, no la cantante, sino la franquicia de entretenimiento. Y la red de bibliotecas está trabajando ahorita con nuestro equipo. Estamos tirando la red y estamos abriéndole la puerta a todo mundo, porque digamos que es fiel, es realmente lo que significa la parte intercultural, o al menos así lo veo yo, que crecí con esos muñequitos y sigo siendo geek. Entonces, y esto es uno de los recursos que estamos utilizando para fortalecer nuestras líneas, para fortalecer nuestras filas, pensando en el simposio que viene y pensando en la 5ª cohorte. Y en ese sentido, me tomo el atrevimiento, David, ayúdame, por favor, de invitarles a que desde ya se inscriban a nuestro 4º simposio de contactos interlingüísticos e interculturales y 28º Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Profesores de Francés. ¿Lo dije bien, Yurani? Gracias. Ahí nos vemos de nuevo. Sí, de hecho, permítanme que vamos a proyectar la publicidad, el primer llamado, y si para esta edición logramos una alianza estratégica con Acolprof, y esperamos, de hecho tenemos mucha fe en que tanto la audiencia como las experiencias se empiecen a ampliar, y prácticamente es lo que deseamos, que podamos
implicar a todas las otras lenguas. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo. Les invitamos, por favor, colegas, a que también compartan estas piezas. Si las quieren, se las podemos enviar con el link. Por favor. Tenemos formatos de inscripción de ponencias en 4 lenguas: inglés, francés, español y portugués. Y el objetivo es que vayamos, rieguen la información. Hay muchos grupos que pueden entrar de forma gratuita. Revisen, regístrense. Y tenemos, bueno, en el caso de ustedes, pues Yoran y Cindy, que van a estar de forma virtual, podríamos hacer abrirles el espacio. Aunque el evento va a ser presencial, podemos abrirle el espacio para que ustedes lo hagan de forma virtual. Queremos contar con su ilustre presencia. Y en los comentarios está el link del llamado. Ok, aquí está ya mi monitor de comunicaciones. Lo envió. Les invitamos, porfa, a que a que se unan y también inviten a las personas que ustedes consideren. ¿Listo? No sé si ustedes quieran agregar algo, profes, colegas. Muchas gracias por el espacio. Justamente le estaba diciendo a Liana que me hace mucha falta la academia, que estar acá en Estados Unidos enseñando español a niños me hace feliz, pero hay algo que me falta y creo que definitivamente es investigar, producir, estar con mis compañeros de francés y pues mi mejor amiga Liana, que es mi... ¿En dónde estás? ¿En qué distrito? Estoy en Aldine ISD. ¿Qué es? Es Houston, Texas. Es Houston, ok. Y entonces sí, me hace falta ese pedacito de estrés que nos daba la universidad. Entonces, nada, gracias Alejandro por tenernos en cuenta, gracias profe Mayra, gracias a mis compañeras y pues ojalá se repitan los espacios así. De hecho, les adelanto, chicas, mi idea es que el próximo semestre hagamos este espacio en francés. Ya lo estoy pensando, de hecho ya tengo la agenda del próximo semestre, un esbozo, y lo mismo, hay como 50 actividades, pero bueno, mientras haya vida, se le hace. Vale, gracias a nuestra estimada audiencia, gracias a ustedes por ser parte de este sueño. Gracias por unirse, por sacar su tiempo. Les aseguramos que lo que ustedes siembren lo van a recoger. Hoy tuvimos en esta sesión a 3 amigas, colegas, una madre y 2 compañeras muy cercanas, amigas mías, colegas mías. Conozco de primera mano su trabajo y lo recomiendo y pues por algo están acá. Entonces, esperamos haberles compartido a ustedes un poquitico de todo lo que ya saben. Esperamos que este espacio les haya servido a ustedes para reflexionar y pensar su rol dentro de la transformación social y el cambio que necesitamos hacer. Y bueno, mucha de la reflexión que debemos hacer en ese sentido, gracias a ustedes. Nos veremos en 2 semanas hablando acerca del alemán, la lengua de mis amores, la cultura de mis amores. No podía faltar. Y tendremos la participación de 3 personas de Alemania que están aquí en Univalle y pues que van a hablarnos acerca del rol del alemán. Y en julio tendremos una sesión sobre el portugués. Entonces, quedamos así. Thank you very much for coming. All the glory to Jesus and may the force be with you. Recuerden, vayan a terapia, vayan al gimnasio and listen to heavy metal. Goodbye, people. Thank you. Chao. Okay, merci.